y, y que quede claro, no es secreto que Alejandro Gertz Manero no es santo de mi devoción, el hoy fiscal general de la República, pero me llama mucho la atención lo que publica el maestro Miguel Vadillo, director de Contralínea, la revista Contralínea, en su columna del diario El Independiente. Dice, con lo que ya le había mencionado, estos antecedentes confirman que Fox y Calderón sí conocían la actividad criminal y corrupta de García Luna y a pesar de ello lo colocaron en cargos públicos donde tenía acceso a información privilegiada sobre seguridad nacional relacionada con el combate al narcotráfico y la estructura criminal de los cárteles, lo que significa que ambos expresidentes fueron cómplices de la expolicía y también son responsables de miles de muertes provocadas por los enfrentamientos entre grupos criminales y miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí viene lo relacionado a Gertz Manero. El hoy fiscal general de la República en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó hace 22 años 3 denuncias penales en contra de exdirectivos de la Policía Federal, entre otros García Luna, por el desvío de 40 millones de pesos de la partida 4310 asignada al área de investigaciones especiales de esa corporación. De acuerdo con las denuncias penales de aquellos años, García Luna sostenía que los 40 millones que desaparecieron los había destinado al pago de informadores. Ah, cabrón. Pero no había evidencia alguna que confirmara el destino de esos recursos públicos porque, según él, los nombres de los beneficiarios se mantenían en el anonimato para proteger su vida y por la secrecía de las mismas investigaciones. En el expediente también se explicaba que otros recursos de la misma partida de investigaciones especiales habían sido desviados para supuestamente financiar obras de remodelación del edificio inteligente que albergaba las oficinas de la Policía Federal Preventiva, cuyo titular era el vicealmirante Wilfrido Robledo. En 2001, cuando arrancaba el gobierno de Fox, había causado gran malestar al presidente que Alejandro Gertz Manero presentara las denuncias penales en contra de directivos policíacos y fue contundente al ordenar al general Macedo de la Concha que frenara la integración de las averiguaciones previas. Voy de acuerdo, pero si entonces Alejandro Gertz Manero tiene 20, 22 años sabiendo de que García Luna es un malandro, ¿cómo es posible que en México no tuviéramos con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, una acusación fuerte y seria, algo más contundente contra Genaro García Luna? Porque cuando arrestaron a Genaro García Luna en Estados Unidos, acá en México no había ni orden de aprehensión, ni investigación contra el ex superpolicía. De esas cosas que simplemente, y lo voy a decir a la Leo Zuckerman, no me cuadran, mi querido Jaime. Sí, resulta por lo menos inexplicable que, porque esa ha sido la queja eterna, porque una vez que se detuvo a García Luna, muchos nos hacíamos la misma pregunta, pero ¿cómo es posible que los fiscales de Estados Unidos hayan sido más eficientes a la hora de elaborar un encauzamiento que ya iban preparando desde hace más de 12 años? Empezaron en Houston, pero por alguna razón siempre el Departamento de Justicia les decía que todavía no tenían los elementos suficientes, ahora sí, como decimos así, para amarrar el caso y en evitar que a toda costa que Genaro García Luna se zafara de una acusación, de una sentencia segura. Pero llama la atención que no solamente en el caso de Genaro García Luna, Vicente, también en el caso del exsecretario de Defensa, el señor Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos y que es otra de las acusaciones, y realmente son de estas cosas tan extrañas que una no alcanza a entender del todo, porque la DEA no se habría atrevido a ir tras el general Cienfuegos si no hubiera tenido algo. ¿Por qué después aceptó entregárselo a México? Porque con justa razón el presidente de México se quejó
de que la DEA y el Departamento de Justicia no le habían informado a México de esta detención, a pesar de que hay un acuerdo de las dos partes en las que ahí se establece que se tiene que informar. Esa fue la razón por la que México consiguió la repatriación del general. Pero sigue existiendo esa enorme duda. ¿Ese general realmente estuvo limpio? ¿Cómo es posible que, a pesar de que hay indicios, evidencias de que el ejército mexicano estaba penetrado por los cárteles, cómo es posible que hasta ahora nos vayamos enterando de cómo la Marina era la aliada incondicional de la DEA? ¿Cómo es posible? Entonces hay un sinnúmero de preguntas sin respuestas. Es como, ¿sabes qué? Es como si un médico, voy a utilizar, a mí no me gusta utilizar muchos estos símiles o analogías, pero es lo que pasó. Yo tengo la impresión de que cuando el caso de, yo no sé si el presidente o el propio Gers Manero abrieron el cuerpo, dijeron, oye, esto está infestado de corrupción, de ladrones, de narcotraficantes, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a meter a todos a la cárcel. No, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero no podemos ahorita meternos en un berenjenal, porque de lo que se trata es de reconducir el proyecto de la nación. Y hay una conversación muy interesante que mantuvo Alejandro Encinas en Israel con Tomás Herón, que fue grabada por los abogados de Tomás Herón, en la que le dice Alejandro Encinas a Tomás Herón, oye, el presidente no está interesado en meter delincuentes a la cárcel, quiere esclarecer estos hechos, ¿no? Es decir, el presidente no estaba interesado en meter a alguien a la cárcel, sino que estaba más que interesado en hacer justicia, porque pues, los padres hasta la fecha pues todavía no tienen la respuesta de dónde están los restos de sus hijos. Pero esa es harina de otro costal. Pero a donde voy, el discurso de Alejandro Salinas nos dice mucho de lo que pensaba el gobierno ya de López Obrador. Alejandro Encinas. Perdón, sí, Alejandro Encinas dice mucho de lo que el gobierno de López Obrador, no estaba interesado en meter a la cárcel ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Vicente Fox. Yo creo que es una equivocación. Siempre he estado en desacuerdo con esta decisión. El presidente siempre se ha referido a la ley del punto final que funcionó en Argentina y medio, porque los militares, después de esa ley de punto final, volvieron a intentar dar golpes de Estado. En el caso de México, yo creo que no ha sido una buena decisión, particularmente en el caso de Felipe Calderón, que es un personaje que él cree que todavía México le debe, que es posible que él retorne al poder a través de su esposa. Pero yo creo que este tipo de gentes llegaron a tener tanto poder, tanta soberbia que los cegó. Y ellos ven los crímenes que hicieron, que cometieron durante la guerra, como, sabes, una cuota, como un peaje obligado para tratar de recuperar la tranquilidad, la paz, la democracia, la soberanía, cosa que nunca funcionó, porque yo no sé quién lo asesoraba. Claro. Lo malo es que lo asesoró el Pentágono y Washington, ¿no? Y ya vemos el desastre. Pero, insisto, para mí, y yo creo que para millones de mexicanos, querido Vicente, el tema de la labor, el papel de Gers Manero sigue provocando muchos mohines, así de la gente, híjole. Te voy a decir como me dijo el presidente, ahórrate el golpe, Jaime. École. Porque es cierto, ¿no? Hay muchos mexicanos, decimos, ¿por qué no se ha actuado? ¿Por qué Gers Manero? Ya ves, todos los caricaturistas, ¿cómo lo presentan? Como la tortuga Gers Manero, que prefiere no meterse aquí, prefiere no meterse allá, prefiere resolver pleitos familiares antes que realmente meterse en Honduras. Así es que yo creo que va a ser una de las asignaturas pendientes que nos van a quedar, querido Vicente. Mi querido Jaime,